Hola, nuestra presentación es sobre el gestor de base de datos Informix. Mi nombre es Contreras Neri Alejandro, con mi equipo que es Lugo Torres, Brenda Jocelyn, Ruiz Uribe Gloria de Los Ángeles y Santibáñez Yáñez José de Jesús. Somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, nuestro grupo el 371M. Vamos a empezar. Para esto se creó una interfaz en Visual Basic, la cual permitirá realizar la creación, modificación y eliminar tablas en el sistema gestor de base de datos Informix. También permitirá la inserción de datos a sí mismos de su edición y poder eliminarlos. Como lo dije anteriormente, para ello se creó una interfaz en Visual Basic. Vamos a salirnos de la presentación para comenzar a explicar más de lo que hace nuestra interfaz. Para ello creamos esta interfaz. Muy bien, ¿qué es esta? Esta de aquí. Entonces en ella podremos crear bases de datos, podremos crear una tabla, agregar un campo, eliminar una tabla o eliminar un campo de una tabla. También se podrán generar consultas, obviamente escritas. Para ello vamos a ver lo que dice la siguiente presentación, que es crear una tabla. Para crear una tabla, primero se elegirá la base de datos en la que se creará. En este caso seleccionaremos la SysMaster. Desplegamos aquí está, SysMaster. Y se nos desbloquearán algunos objetos del formulario. Después se pondrá el nombre de la tabla en el campo que está a continuación de la etiqueta nombre de tabla. Vamos a crear una que se llame alumnos. Y por último se ingresan los campos con el tipo de dato, longitud y si el campo es null o not null. Vamos a ingresar el número de control. No importa si es mayúsculas o minúsculas. El nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la edad. El tipo de campo para el número de control va a ser un varchar con una longitud de 10. Le vamos a poner que no sea un not null. El nombre va a ser un varchar de 20 que sea null. El apellido igualmente un varchar de 20 que sea null. El apellido materno igualmente varchar de 20 null. Y por último, la edad. Al momento en que nosotros le ponemos int, nos bloquea el campo de longitud, ya que es un entero y no le podemos poner una longitud. Si deseamos regresar a varchar, nos desbloqueará el campo de longitud. Pero vamos a, como la edad es numérico, lo vamos a poner como entero y null. Entonces, les vamos a poner crear tabla. La tabla se ha creado. Vamos a checar si es cierto. Select asterisco from alumno. Ejecutar. Vemos que aquí en el grid nos muestra la tabla con los campos que hemos creado. Para ello también en esta parte que es de consultas, agregamos una pequeña etiqueta que nos dice si es correcto o es incorrecto la consulta. Vamos a quitar la S y nos marca el error. Ok, nueva consulta, nos limpia y nos deja el estatus como estaba. Bueno. Lo siguiente es modificación de una tabla. Para modificar una tabla, primero se elegirá la base de datos en la que se encuentra la tabla y después se selecciona la tabla. En este caso, la tabla será alumnos. Ya estamos en la base de datos master. Bajamos el combo box de tablas y aquí está la que creamos, alumnos. La seleccionamos y automáticamente se nos desbloquearán el campo que es agregar un campo o eliminar un campo. Y también nos muestra los campos que contiene la tabla. Ok. Entonces, después ingresará el campo que vamos a ingresar a la tabla alumnos. En este caso vamos a ingresar uno que sea de grupo, tipo varchar, una longitud de 8. Este va a ser igual null. Lo agregamos. La tabla se ha modificado. Aquí, ok, agregamos. Error al modificar la tabla. Eso fue porque ya estaba el campo creado.
me marcó ese error porque aquí estaba el grid lleno y no lo había limpiado. Vamos a checar select asterisco from alumnos. Cuando lo ejecutamos, aquí nos muestra el campo ingresado. Ok, bueno, vemos que sí nos agregó el campo. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente, que es otra forma para modificar la tabla, es eliminando un campo. Primero se selecciona la tabla, en este caso será la de alumnos, como lo hemos estado haciendo, y el campo a eliminar, que será el mismo que, bueno, puede ser, aquí pusimos edad, pero para tener un campo tipo integer vamos a eliminar el mismo de grupo. Ok, refrescamos otra, no nos aparece aquí el campo porque no hemos seleccionado acá la tabla. Seleccionamos alumnos y nos posicionamos en grupo, que es el que queremos eliminar. Ponemos eliminar, deseas borrar el campo, ¿sí? El campo ha sido eliminado. Eso pasa porque no hacer limpiado todo esto. Nueva consulta. Ponemos select asterisco from alumnos. El ejecutar nos muestra que ya la tabla sin el campo grupo. Bueno, ahora lo siguiente va a ser otra forma de modificar la tabla. Perfecto. Eliminar una tabla. Para eliminar una tabla, primero se elegirá la base de datos en la que se encuentra la tabla. Después se pondrá seleccionar la tabla a eliminar en el apartado de eliminar. En este caso será igual a alumnos. Bueno, seleccionamos la base de datos en la que se encuentra la tabla. Ya tenemos la base de datos master. Ponemos la tabla, alumnos, nos muestra sus campos y vamos a eliminarlo. Seleccionando aquí, buscamos la tabla, alumnos, eliminar. Sí, la tabla ha sido eliminada. Ok, y ahora vamos a ver. Y por último seleccionamos eliminar, ya lo hicimos. Para verificar desplegaremos el campo de las tablas, que está aquí arriba, ya se refrescó. Buscamos la tabla y efectivamente ya no está la tabla alumnos. Ok, vamos al siguiente paso. Insertar datos a una tabla. Para insertar datos a una tabla, solamente se insertará la consulta con el nombre de la tabla a la cual vamos a insertar datos. En este caso será la de alumno. Como ya la habíamos borrado, vamos a volver a crearla. Alumnos, no control, nombre, a paterno, a materno y edad. Vamos a hacerlo rápido. Va a ser un varchar. Entero. Longitud de 10, 20, 20. Este se queda así como está. Null y null. Creamos la tabla. La tabla se ha creado. Muy bien. Perfecto. El código para insertar es el siguiente. Hacemos un zoom. Es este. Lo digitamos. Que es insert into alumnos, que es el nombre de la tabla, values, abrimos paréntesis, abrimos un apóstrofe, vamos a ingresar el número de control, que en este caso es 1, 2, 3, 10, 71, 41, que es diferente al que está allá arriba. Vamos a poner mi nombre, Alejandro. Hay que tener mucho cuidado con los apóstrofes. Todo lo que vamos a ingresar debe de ir en orden conforme a los campos que ingresamos, y va a ir entre apóstrofes con coma, espacio, abrimos apóstrofe, Contreras, cerramos apóstrofe, coma, abrimos apóstrofe, Neri, cerramos apóstrofe, coma, espacio, y la edad, como es un tipo entero, puede ir sin apóstrofe. En este caso le voy a poner 10. Cerramos paréntesis y esto sería todo.
checamos que no haya ningún error, espacio. Perfecto, al parecer todo parece estar en orden. Le damos ejecutar, correcto. Entonces este dato ya se ingresó a la tabla alumnos. Lo seleccionamos con una nueva consulta, select, asterisco from, el nombre de la tabla, ejecutar, y ahí está. Se ha insertado el dato con los datos que le había ingresado hace un momento. Bueno, para verlos, bueno, ya hicimos la prueba. Vamos a modificar los datos de la tabla. Para modificar un dato de alguna tabla, solamente se insertará la consulta con el nombre de la tabla a la cual le vamos a modificar los datos. Igualmente, la tabla será alumnos y sería con este comando. Vamos a realizarlo. Vamos a hacer una nueva consulta y pondremos update, el nombre de la tabla, set, el de campo que vamos a modificar, en este caso sería el de edad, igual a, vamos a poner 21, mientras, o where, que mi número de control sea igual al que dijiste hace un momento, entre apóstrofe lo vamos a poner 1, 2, 3, 10, 71, 41. Y con esto se debe de modificar el dato en el campo edad, que es lo que le indica aquí. Lo ejecutamos, correcto. Para verificarlo, le realizamos un select a la tabla, select asterisco from alumnos. Ejecutamos, vamos al campo edad y ahí está el cambio. Ok, y por último vamos a realizar lo que es eliminar un dato de la tabla. Para eliminar datos de la tabla solamente igual se inserta la consulta con el nombre de la tabla a la cual vamos a modificar los datos, en este caso sería la tabla alumnos. Ingresando el siguiente código, nueva consulta, vamos a seleccionar, vamos a poner delete from, el nombre de la tabla, mientras, esto es muy importante poner el where, porque si le dejamos delete from alumnos nos borraría por completo toda la tabla. Con el where vamos a seleccionar que nada más el número de control que sea igual al mío, 1, 2, 3, 10, 71, 41. Con esto le estoy indicando que solamente me va a eliminar el dato con ese número de control. Aquí está, bueno, delete from alumnos where number control, perfecto. Damos a ejecutar, error. Debe de haber un dato que no está bien escrito. Alumnos where, ok, aquí está. Número de control, ejecutamos, correcto. Verificamos con un select, asterisco from alumnos, ejecutamos y ya no está el dato. Y bueno, esta sería la interfaz para crear una tabla, asignarle los campos, agregarle un campo en caso de que nos falte, eliminar la tabla, eliminar algún campo y las consultas. Bueno, por mi parte sería todo, espero que hayan entendido, hasta luego.